Buenos días, hermanos en Cristo y María. Nos reunimos otra vez aquí para explicar un poquito todo lo que tiene que ver con la palabra viva de Dios. Es el tercer domingo del tiempo de Pascua. Vamos a ver la resurrección del discípulo. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Qué bueno que estamos juntos otra vez para participar de este encuentro con el Evangelio. Las lecturas de hoy, lógicamente, nos conducen al encuentro con el resucitado y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Es el tercer domingo del tiempo de Pascua. En el primer domingo cantábamos la resurrección de Jesús, que venció la muerte para siempre. La muerte no tiene dominio sobre él. No busquen entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. En el segundo domingo vimos la resurrección del discípulo en la persona de los apóstoles, de los primeros sacerdotes que Cristo ordenó el Jueves Santo, y con la frase dichosos los que creen sin haber visto. Porque me has visto, has creído, Tomás, era el reproche de Jesús, y luego la invitación a creer por la pura fe. Y la frase de Tomás, Señor mío y Dios mío, y con eso la fe puesta en práctica de esos primeros sacerdotes que hasta hoy nos llega por su valentía. Hoy, en el tercer domingo del tiempo de Pascua, vamos a ver la resurrección del discípulo, pero en la persona de los laicos, de los que no eran los primeros sacerdotes, del resto de la comunidad de los creyentes, de los discípulos de la calzada de Emaús específicamente. La primera lectura de hoy fue tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, verso 14 y versos 22 al 33. Ya sabemos que este libro lo escribe San Lucas y que nos va a narrar la vida y la obra de la iglesia primera, de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, de aquella que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro. Es el día de Pentecostés. El Espíritu Santo acaba de soplar con ese viento impetuoso. Se abren puertas y ventanas y los apóstoles que estaban encerrados por miedo, de momento salen a la plaza pública y comienzan a proclamar sin temor alguno. ¿Quién toma la palabra? Pedro. ¿Por qué la toma Pedro? Porque a él Jesús se la dio. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia. Pedro habla entonces en nombre de Cristo, en nombre de los restantes apóstoles, en nombre de la iglesia que está naciendo. Y fíjense que el cobarde de Pedro, por decirlo de esa manera, el que lo negó en 3 ocasiones, el que en algún momento se opuso a que Jesús subiera a Jerusalén, ahora está hablando con valentía, con poder. No está envalentonado, está lleno del Espíritu Santo de Dios, que es otra cosa. Su voz está cargada de poder y de energía, no de coraje, no de odio, no de rencor, no de venganza. En su voz está el destello de la voz del mismo Cristo. Perdónale, Señor, que no saben lo que hacen. Pero en ese perdón tiene que estar incluido el corazón contrito, el corazón arrepentido, el reconocimiento de la culpa y el deseo de querer enmendar la vida cambiando la conducta. Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras. Mis palabras, que no son otras que las palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios que acaba de descender en Pentecostés. ¿De quién les voy a hablar? De ese Jesús el Nazareno. Ese varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, los prodigios y los signos que Dios realizó por medio de él. ¿Cómo ustedes mismos sabían que entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo mataron?
clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Cómo Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues dice David, refiriéndose a él. Y David nos va a recitar un poco de lo que es el Salmo 15, que es en sí mismo muy interesante. Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegra el corazón, exulto mi lengua, y hasta mi carne descansa serena, descansa esperanzada. Lo que está Pedro diciendo en una sola palabra es lo que vamos a conocer como el querigma de la iglesia verdadera, como el primer anuncio. Los que saben dicen que toda predicación debe fundamentarse en este querigma, en este primer anuncio. Toda predicación debe hablar de ese Dios Padre misericordioso, eternamente misericordioso, esa misericordia indiscutible de Dios. Ese Dios misericordioso envió a su Hijo único al mundo para que todo el que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Ese Hijo vino a enseñarnos el arte de amar, de perdonar y de vivir en paz. Los judíos lo rechazaron, los sumos sacerdotes lo mataron al ara de la cruz, rechazando la luz que vino al mundo, pero ya estábamos advertidos, el mundo no la recibió. Cómo lo mataron, pero cómo el Padre Dios lo resucitó de entre los muertos, porque la muerte no tenía dominio sobre él. Ese es el centro de cualquier predicación: pasión, muerte, resurrección del Salvador, y luego lo que Jesús va añadiendo, la promesa de una misericordia infinita, de una descendencia del Espíritu Santo de Dios, bueno, mejor, que va a descender sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios, y cómo la iglesia tiene que fundarse, tiene que florecer y llevar la palabra, porque hay que evangelizar, llevando el evangelio a todas partes del mundo, participando de una vida sacramental real. Bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se bautiza será salvo, el que no ya está condenado. Y vayan por todo el mundo, proclamen el evangelio. Esa es la primera lectura de hoy. Así nos invita la iglesia en la voz de Pedro, que es eco de la voz de Cristo, a conocer y a vivir el querigma, o sea, el primer anuncio. Porque ese Cristo a quien predicamos, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ya lo ha derramado entre nosotros, ya la iglesia ha nacido. Y esto que hace Pedro hoy y lo que hacemos a través ahora de las redes sociales y todos los días en todos los púlpitos del mundo, esto es lo que están viendo y oyendo, es la resurrección del Cristo de la gloria, la iglesia que en adelante solo proclamará su grandeza y su amor. El Salmo responsorial está tomado del Salmo 15, lo vimos reflejado un poquito en la primera lectura. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, siendo el estribillo del Salmo hoy: Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Todo eso para que podamos cumplir con lo que Dios establece. Todo eso para aquellos que cumplan con lo que Dios establece. La segunda lectura es muy corta y muy hermosa también, tomada del apóstol San Pedro en el capítulo 1, versos 17 al 21. Es más bien una exaltación de aquella primera lectura, puesto que podemos llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno. Compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación. Mientras vivan, tengan temor reverente para con Dios, cumplan con lo que es su voluntad y podrán gozar de todas sus promesas, porque hemos sido liberados de aquella conducta inútil que heredamos de nuestros padres, y no hemos sido liberados a precio de plata u oro, sino a precio de la sangre del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, quien ha sido manifestado en los últimos tiempos, lógico, en la persona de Cristo, para que quien cree en Dios
que lo resucitó de entre los muertos, también obtenga la gloria que a Cristo le pertenece. Así nuestra fe y nuestra esperanza estarán puestas solo en Dios y oiremos la voz de ese Dios que dice: yo no quiero dioses falsos delante de mí. Es un resumen entonces de ese mismo querigma y un deseo de que podamos heredar los misterios de la vida eterna. El Evangelio ya había aparecido en la semana, sin embargo es importante verlo otra vez, analizarlo y ver cómo Dios nos habla aquí. Hay que hacerle marco. Esto es el domingo. Jesús celebra la última cena el jueves, instituye el sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Esa misma noche Judas lo vende por 30 monedas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Cae preso, al día siguiente es reo de muerte y a las 3 de la tarde es hombre muerto, colocado en un sepulcro prestado, pero al tercer día se levanta de entre los muertos, resucita Jesús. Esta lectura que tenemos hoy tiene curso a lo largo de ese tercer día. ¿Qué cuenta? De 2 discípulos. Por eso decíamos que el primer domingo fue la resurrección de Cristo, el segundo domingo fue la resurrección de los apóstoles y hoy es la resurrección del laico, del discípulo laico que conoce, sigue, ama a Jesús y lo proclama. Y esta resurrección tiene que ser desde adentro. 2 discípulos. De uno se nos da el nombre, Cleofás. Del otro no. Los que saben dicen que pudo haberse tratado de Lucas. Para mí es irrelevante porque también eras tú y también era yo los que caminamos todavía en la calzada de Emaús. Esos 2 discípulos ya eran testigos de la resurrección, no te equivoques. Ya ellos sabían que las mujeres habían ido al sepulcro, que habían encontrado la puerta abierta, que una aparición de ángeles le dijo que había resucitado, que los discípulos también fueron al sepulcro, pero que encontraron todo como las mujeres dijeron, pero que Jesús no lo vieron. De ese dato ellos tenían conocimiento. Sin embargo, a partir de ese punto vamos a intentar explicar este evangelio en 6 cuadros. Primero, vamos a partir de un bloque que conocemos: ilusión, desilusión, reilusión. Porque Lucas lo que va a hacer aquí es llevarnos de un concepto descendiente a un concepto ascendiente, dramático, sobrecogedor y pleno. Ese es el relato que Lucas nos va a dar y tenemos que seguirlo así si lo queremos entender. El primero de los 6 cuadros, ¿cuál va a ser? La ilusión. Estos 2 discípulos, fueran quienes fueran, tú y yo también, un día conocieron a Jesús, le gustó el tema de Jesús, les encantó el evangelio, al retiro que fueron, la misa que fueron, la predicación, el cántico, de lo que participaran, conocieron a Jesús por algún testimonio y se enamoraron y los siguieron, se ilusionaron con la persona de Cristo. Esta ilusión pudo haber durado, según aquel entonces, 1 año más o menos. Pero rápido se convirtió en una desilusión. Y la desilusión los condujo a la huida. Si esto que ha sucedido no es verdad, si ya van 3 días y no ha resucitado, mejor vámonos de aquí, no sea que nos pase algo peor de lo que le pasó al Mesías. Regresemos a casa, aunque sea con el rabo entre las patas, humillados, avergonzados, volvamos a nuestra vida antigua porque este tipo nos engañó. Cristo realmente no resucitó, todo era una falacia, uno más de esos falsos profetas. Llegaron a pensar eso o algo parecido y escaparon, se fueron a su pueblo, corriendo. Se supone que su pueblo era Emaús o alguna otra aldea cercana. Hay discusiones miles de dónde está Emaús hoy día. A mí personalmente me tiene sin cuidado. A mí lo que me importa es que en aquel día estaba allí y que este acontecimiento se dio en ese lugar. Luego que van por el camino con esa desilusión, tiene un tercer punto. Todo está perdido. Nada es falso. Fíjate que van 3 días, que las mujeres dijeron tal y cual cosa, pero que a él no lo vieron. Por lo tanto, si yo no lo veo, yo no lo creo, me voy. El tercer punto entonces es: todo está perdido, nada de esto era cierto y es parte de la desilusión que me da sentir que me han mentido. El cuarto punto es el del misionero que llega y los acompaña en el camino. Llega
y les cambia todo el panorama. Llega y les predica la verdad de la palabra de Cristo. Y al llegar este misionero entonces y explicarle esta palabra que les hace arder el corazón, se da una reilusión. Aquella ilusión perdida que llegó a ser desilusión porque se sentían engañados, vuelve a tener una reilusión porque alguien ha venido a manifestarles una forma nueva de ver lo que ellos no estaban viendo bien, de entender lo que tenían mal entendido. Y ahí un mismo quinto punto, que es el misionero que llegó, le explicó la verdad, los acompaña en el camino, y él los invita a ellos a conocer la palabra de primera mano y ellos lo invitan a él a quedarse en su casa. Entonces este quinto punto es muy importante. La reilusión tiene que invitarme a tener un encuentro con ese que me proclama la palabra. Pero hoy día no para encontrarme y quedarme en la casa de ese que me proclama la palabra, sino hacer que ese me acompañe de vuelta a Jerusalén, o sea, de vuelta a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo, a la de los 7 sacramentos. Entonces este misionero que explica la verdad, que acepta mi hospitalidad y se queda en mi corazón, es lo que me lleva al sexto punto, que es a participar de la coinonía, de la comunidad, del encuentro con mis hermanos. Para que lo que Jesús me dijo a mí, lo que Él me reveló a mí, yo llegue y se lo revele, se lo explique, se lo diga a otros hermanos en dos cuadros. Primer cuadro, se lo diga con todas las palabras, signos y señas que yo conozco. Segundo, y más importante, que luego yo dé testimonio de eso que le estoy diciendo o que le estoy enseñando. Entonces, los 6 cuadros son muy simples. Primero, una ilusión porque me enamoré de Jesús. Una desilusión porque las cosas no salen como yo creía o esperaba. Una reilusión porque alguien me da la oportunidad de explicarme bien lo que yo no entiendo, yo me dejo explicar y ese mismo alguien me invita a hospedarme en la casa de Dios, en la iglesia verdadera, en el sagrario sobre el altar y acercarme a la vida sacramental. Ese mismo misionero que me explica la verdad con poder me lleva a la coinonía, a la comunidad y allí yo encuentro todos los elementos que necesito para salvarme. Entonces aquella fe descendiente de los discípulos de la calzada de Emaús, porque se sintieron, se enojaron, porque sintieron que los engañaron, que les mintieron, ahora de momento con un nuevo encuentro con Cristo, entonces se reilusionan de Dios y vuelven a la casa de papá. Hermanos, de eso entonces se trata el evangelio de hoy. De que sepas que cuando estos dos se fueron, Jesús salió a su encuentro. Hermano, Jesús hace tiempo que salió a tu encuentro. Te toca a ti decidir si vas a seguir corriendo por los caminos del mundo, escapando a la primera aldea que se te ocurra, o si te vas a detener para que Jesús pueda alcanzarte y quedarse a vivir en tu corazón, en tu casa, con tu familia y atraerte de vuelta a la casa de papá. Entiende que por alguna razón el mundo entero se detuvo y que Jesús está aprovechando esta oportunidad para llegar a tu casa, para llegar a tu oído y a tu oído interior. Y en ese tránsito que hay desde que escuchas la voz de Jesús en tu oído hasta que esa voz de Jesús cala en tu corazón, en ese tránsito se da el proceso de conversión. Ya no huyas más de Jesús, no escapes, ya no niegues más lo que es innegable. Acepta a Jesús como tu Salvador, ríndete ante su poder y ante su gracia, alábalo y bendícelo y glorifícalo. No busques más excusas para condenarte, no busques más excusas para no creer en la verdad. Busca una razón de peso y la razón de peso es que puedes salvarte a ti mismo y puedes salvar a tu familia. Deja que aquel misionero, aquel peregrino, aquel desconocido de la calzada de Emaús se haga conocido por ti y por tu familia. Déjalo entrar en tu casa porque quiere celebrar la Eucaristía contigo. Y recuerda, por último, no basta con que te arda el corazón, con que dances, brinques, saltes en algún círculo de oración, algún culto o alguna cosa parecida. No basta.
Dios no es un sentimiento, es un estilo de vida en santidad. Es la palabra de Dios puesta en práctica. Es el deseo de aprender a vivir como el Maestro. No es porque me arde el corazón, eso no es suficiente. A ellos les ardió el corazón, Él mismo les explicó la palabra y no lograron reconocerlo. Solo lo reconocieron en la fracción del pan, al partir el pan, al comerse el pan, al comulgar. Y cuando comulgaron, cuando lo reconocieron, Él no estaba, diciéndole simplemente: reconózcanme o encuéntrenme en adelante en el sagrario, en el altar a la hora de celebrar la Eucaristía y en el hermano que cree y espera y vive según mi mandato. Le reconocieron en la fracción del pan. A eso estamos llamados tú y yo ahora en este momento, a reconocer a Jesús en la fracción del pan y a suplicarle que se quede de verdad con nosotros y de nuestra parte. Ve a la Eucaristía en cuanto puedas y celebra con el Señor la gran fiesta del amor. Una vez más, no olviden suscribirse a este canal. No olviden, por favor, sugerírselo a sus hermanos y amigos para que también se suscriban. No olviden darle like si les gusta y si no, por favor, déjenme saber sus opiniones y coloquen allí sus intenciones. Vamos a colocarlas en cada Eucaristía. Experimenta el amor de Dios en tu corazón y sigue caminando con el Cristo de la gloria. Solos por nuestro camino, cuando vemos a la vera un peregrino, nuestros ojos ciegos de tanto penar se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Buen amigo, quédate a nuestro lado, pues el día ya sin luz se ha quedado con nosotros. Quédate para cenar y comparte mi mesa y comparte mi paz. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro